Nada, les decía algo importante, lo de lo del cuadrito, las clasificaciones, ¿no? Ese cuadro de formas buenas y formas corruptas de gobierno, lo que tienen que entender sobre todo es el criterio con el cual se divide, digamos, con el cual se clasifica. Que es según gobierne para sus propios intereses o según gobierne para el interés de la mayoría. ¿Mm? Si es una sola persona la que gobierna, bueno, va a ser la monarquía la forma buena, un rey que gobierna para el bien de todos, o una reina que gobierna para el bien de todos. Una tiranía en cuanto esa persona deje de gobernar para el bien de todos o de la mayoría y gobierna para sus propios intereses. Si son pocas personas, será aristocracia, es decir, una élite que gobierna, pero gobierna para la mayoría o con medidas que resultan buenas para la mayoría. O va a ser una oligarquía cuando esa élite ya gobierna para sus propios intereses, ¿no? Y una va a ser una república cuando haya, digamos, gente que gobierna, el gobierno es de todos o del pueblo y se gobierna para el pueblo. Y otra cosa va a ser una... Sí, Agustina, ¿quieres preguntar algo? Bueno. O una democracia, ojo con esto, democracia está visto acá como algo malo, ¿eh? La democracia está visto como un gobierno para todos, pero que en realidad gobierna con intereses más espurios de la propia clase dirigente, ¿no? O que hace lo que toda la gente quiera, pero sin analizar las cuestiones. Eh, un gobierno que dijera de repente, bueno, el pueblo en este momento no aguanta más a los inmigrantes, bueno, entonces vamos a echar a todos los inmigrantes, una cosa así, ¿no? Eso ya se transformó en realidad lo que uno llama un gobierno demagógico, ¿no? Un gobierno que agarra encuestas de opinión y que cada cosa que le parezca que la gente quiere lo haga sin calcular ni los beneficios que pueda traer, ni los problemas que pueda traer, ni la corrección política de esa medida, ni un cuaderno, ¿no? Entonces es un tema. Entonces el criterio, que es lo más importante, después el cuadrito es bastante fácil de entender, pero el problema es justamente el criterio va a ser ese, ¿no? El criterio va a ser para quién gobernás. O sea, una cosa es la cantidad de personas que pueden tener el gobierno, una, muchos, pocos, y otra es para quién gobierna, si gobierna para sí mismo, para esos pocos, ¿m? Y demás. Otra de las cosas que son interesantes o importantes, que todavía no salieron en las preguntas, que ya los invito y los invito si quieren seguir haciendo preguntas, si no la quieren hacer con el audio, mándenmela igual por el mail, es lo mismo, por el chat. Es el tema de qué es un gobierno autoritario y qué es un gobierno que no sea autoritario, si quieren, ¿no? Un gobierno constitucional, si quieren. En eso también entiendan que el criterio para distinguir una cosa de la otra es, bueno, en realidad son tres, digamos, pero hay uno muy importante, que es si el gobernante o la máxima autoridad política va a estar o no debajo de la ley. Acá Karen pregunta, ¿por qué la democracia está mal vista? Karen, esto lo que tenés que entender es un contexto, es difícil de explicar porque, bueno, Oriana dice porque la democracia no existe. Bueno, está bien, un poco de, no de humor, un humor medio corrosivo, pero parece ser así. No, la democracia, esto tiene que ver con cuestiones de terminología estrictamente de filosofía política. La tabla, yo le digo, yo estudio filosofía aparte de derecho, y la tabla en realidad, para mí la forma correcta es cuando se habla de la forma buena democracia, es decir, aquel gobierno de la mayoría, ¿no? Aquel gobierno del pueblo que gobierna para el pueblo, y la demagogia como pura, es decir, con los que le decía recién, aquella forma de gobierno en la cual esa democracia deriva en cualquier cosa porque se hace únicamente lo que la gente quiera por impulso, por lo que fuera. Pero sería un caos también, digo, ¿no? Si uno tiene que hacer una encuesta por cada cosa y lo que la gente quiera, bueno, no, la gente muchas veces quiere cosas que son terribles. Entonces, pero bueno, es una cuestión de terminología.
Por eso, apareció la democracia sería como una deformación, si quieren, de lo que sería el gobierno de la mayoría, lo que sería una república. Pero entiéndanlo que es una cuestión de terminología, no hay mucha diferencia. No es la democracia buena la que está cuestionando. No la forma de democracia, no el hecho de que la gente elija a sus representantes. De hecho, ustedes recordarán que la democracia de la que puede hablar Aristóteles es la democracia de la Grecia, no de Atenas de Pericles, digo, ¿no? El siglo V antes de Cristo, donde la democracia era únicamente para los hombres y únicamente para los hombres mayores, pero era directa. Uno iba a la plaza, se juntaba y decía, bueno, vamos a pintar todos los árboles con una columna blanca. No sé. Era algo muy diferente a lo que nosotros llamamos la democracia representativa moderna. A ver, vamos a que hay un par de preguntas. ¿Aristóteles la veía mal porque gobierna para los pobres? Y en parte sí, y de acá es muy difícil sacar el elemento clasista. Vos tenés que entender que las personas que eran filósofos en esa época venían de familia acomodada, que tenían la posibilidad de estudiar, pero como el día de hoy, digo, también es muy difícil si no tenés ciertas condiciones materiales de existencia poder dedicarte a pensar. Entonces sí, ellos veían en las capas ricas de la sociedad, que en ese caso estaban ligadas con las partes dominantes y culturalmente dominantes de una sociedad, tienen que ser las que definan, no el pueblo. El pueblo va a tener que obedecer a la gente más inteligente, a la gente que mejor le fue, esa es la idea. Y es clasista, sí, claro. Claro, es así. Yo no vos me preguntás, ¿está bien y no? ¿Qué sé yo? Para mí no, lo que pasa es que depende con qué contexto lo analices. En ese contexto no había otro contexto. En ese contexto no había otra opción que sería la de no, somos todos iguales. No existía mínimamente, ni siquiera la idea, remotamente la idea de igualdad. O aparecían algunas cuestiones, pero digo, el machismo, por ejemplo, que en ese contexto ya todo está mal porque las mujeres ni siquiera tienen derecho. Eran como cosas, literalmente como cosas. Entonces, si te vas a poner a criticar cuestiones de esa época y tenés que entender el contexto. No para justificarlo, por supuesto, vos podés decir está mal igual, pero para entender que no es que es una persona horrible Aristóteles que pensaba eso y todo lo demás. Había un montón de gente que del otro lado que decía, no, vamos, en todo valemos lo mismo. No, son cuestiones de época. Digamos. Y antes, Aristóteles había dicho que la democracia es la forma mala de la república, de ahí viene que la democracia es mala. Sí, claro, por eso está bien, lo que pasa es que es una cuestión de terminología. Yo, insisto, cuando yo lo estudié en filosofía, se lo traduce de otra manera, porque también depende de quién es el traductor de Aristóteles, en ese caso. Porque hay otros que te dicen la forma buena sería la democracia y la forma impura sería la demagogia. Lo que ustedes tienen que entender es, si ese gobierno, que es de la mayoría, va a gobernar racionalmente para el bien integrado de una sociedad, o si va a hacer exactamente lo que la gente quiera cada vez que se enoje. Ese es el concepto. Cuando eso pase, cuando pase que la gente se manifieste un poco y vos haces lo que ellos quieren sin analizar si está bien, si es contradictorio, si te va a traer problemas o lo que fuera, si es legal, y ahí vas a tener un problema. No tenés una forma impura porque es un problema, va a terminar mal. Camila pregunta, ¿los gobiernos autoritarios entrarían en cierta forma entre lo que sería una oligarquía? No necesariamente. Pues la oligarquía ahí a lo que responde es una cuestión de número. Un gobierno autoritario puede ser también una tiranía, si puede ser un monarca o una monarca nada más, o puede ser también una democracia. Porque los gobiernos autoritarios, insisto, vamos a desarrollar un poco eso porque es importante. Tiene que ver con tres cuestiones para distinguir cuándo un gobierno es autoritario y cuándo no. Digamos, son tres criterios. Primero, lo que se llama el rule of law, es decir, que sea la letra de la ley, que sea la ley la que gobierna. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué se explicita así? Para explicitar justamente que los gobernantes o las gobernantes no pueden estar por fuera de la ley. La ley es para todos y todas, incluso para los que gobiernan. Cuando un gobierno establece una determinada legislación, pero sus propias cabezas, sus propios representantes no tienen por qué obedecerla, estamos en manos de un gobierno autoritario. Porque te estarían poniendo a vos una serie de derechos y obligaciones que ellos mismos no tienen. Se salieron de la ley. Eso es un tema, porque la ley se regiría únicamente para los gobernados, no para los que gobiernan. Otro de los criterios
es la división de poderes. Si no hay división de poderes, o sea, siempre va a ser un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque el poder va a estar concentrado en una sola persona, o en un solo cuerpo, si quieren. No sé, una especie de junta de 3 personas, de 5, un directorio, lo que ustedes quieran. Pero ahí no habría división de poderes, y cuando va a ser una sola persona o un solo órgano el que va a desarrollar los 3 poderes, no hay forma de defensa. No hay leyes, no importa, ¿qué va a importar? Si la misma persona que hace la ley, la que la tiene que cumplir, o la que te tiene que decir que no la cumpliste. No habría forma de defenderse del propio Estado. Por eso ser un autoritario. Y la otra es la cuestión de si se va a respetar la brecha o el límite entre lo privado y lo público. Los gobiernos autoritarios no respetan, no respetan una dimensión privada de los hechos de los seres humanos. Por eso, y ese tipo de gobiernos, además de autoritarios, se suelen llamar totalitarios, porque avanzan sobre la totalidad de la vida de las personas. No habría nada secreto para el Estado. No le podrías negar, eh, no le podrías reclamar ningún control que te pueda hacer sobre vos, porque podría estar hasta dentro de tu cabeza. Esa es la idea, ¿no? Por eso les digo, esos son los 3 criterios. Entonces, si esos 3 criterios no están dados, o están dados en forma negativa, si la persona que gobierna no se aboca o no se deja regir por la propia ley que aplica, si no tenés una división de poderes, si no tenés una esfera de lo privado, estaríamos en un concepto de un gobierno autoritario. Lo que tenemos que ver también entre líneas ahí es cierta hipocresía, ¿no? Porque nosotros, fíjense, por ejemplo, con el último punto, no hay una cuestión entre lo público y lo privado. Y estamos viendo en este momento del país, y también lo hemos visto en otros, con todos los signos políticos, un montón de cuestiones con el tema del espionaje, con el tema de cómo cada gobierno, cuando llega, agarra las agencias de inteligencia del Estado para violar derechos elementales, generalmente de los enemigos políticos. Entonces, ¿viste? Perfecto. Nosotros decimos, sí, nosotros sí tenemos división de poderes, nosotros sí tenemos división entre el Estado y entre lo público y lo privado. Sí, lo tenemos, pero hasta ahí. Lo tenemos porque constitucionalmente lo tenemos, pero después démonos cuenta que cuando funciona y cómo funciona, ahí funciona de otra manera. Funciona que efectivamente esas personas también quieren tener información sobre uno que no tendrían que tener. A ver, Dana dice, tengo una pregunta. El libro habla sobre una perspectiva subjetiva y una perspectiva objetiva del poder. Bueno, a ver, complementarme un poco más eso. Yo no tengo el libro y no importa tanto lo que dice el libro, sino en qué contexto lo está diciendo. Decime eso a ver si te puedo ayudar. ¿Podría explicar la existencia de competencia partidaria? ¿A qué viene esto, Oriana? Porque esto en realidad tendría que estar más en lo que vamos a ver la próxima vez, que es el sistema de partidos políticos. Mm, Me parece, pero bueno, la existencia de competencia partidaria se supone que en una democracia la clave es que existan diferentes partidos políticos, es decir, diferentes organizaciones que canalicen las voluntades populares para uno poder elegir. Y esa competencia tiene que darse dentro del marco de la ley. Y son las competencias que se terminan de consagrar, digamos, en las elecciones, donde uno gana, el otro pierde, uno es mayoría, otro es minoría, bla, bla. Pero, a ver, dice, uno de los medios libres existentes que no pueden ser controlados por el gobierno puede ser el periodismo. Bueno, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. A ver, no vamos a ser ningunos adelantados al descubrir esto, porque en realidad por algo se lo llama hace un montón de tiempo el cuarto poder. El cuarto poder, justamente, ¿no? La división de poderes supone 3 poderes del Estado, y se está entendiendo que hay un cuarto poder, que es el periodismo. Eh, bueno, me parece todavía mucho más complicado el día de hoy. Sí, los medios no solo son un cuarto poder, sino que para mí son un poder a veces incluso más importante que algunos de los poderes oficiales del Estado. Digo, ¿no? Eh, a ver, dentro de los 8 elementos necesarios para una democracia liberal, no me quedó claro la regla de 2 niveles. A ver. Esperen que tengo muchos mensajes. A ver.
Esperemos. A ver, el capítulo comienza. A ver, Dana dice: el capítulo comienza dando 3 formas para definir el concepto de gobierno. Sí, cito lo que dice. El gobierno así entendido implica una relación entre gobernantes y gobernados. Los gobernantes tienen autoridad porque sus decisiones son soberanas, obligatorias y generales al ser. Se trata de una concepción subjetiva sobre el poder. Sí, claro, es clarísimo. ¿Por qué una visión subjetiva sobre el poder? Porque ahí se está viendo desde las personas, desde la perspectiva de las personas. Es decir, la relación ahí, en esa versión del poder, es entre gobernantes y gobernados y gobernadas. Importa la dimensión subjetiva, es decir, alguien manda, otros obedecen. Otra cuestión va a ser objetiva cuando se hable de, por ejemplo, las instituciones. Una visión institucionalista ya no va a referirse al gobierno como la relación entre gobernantes y gobernados. No se va a referir a la relación entre personas. Vamos a ser mucho más objetivista. Va a decir, el gobierno es el conjunto de instituciones en el cual se desarrolla un país, o el cual se rige un país. Y una visión todavía más objetivista va a ser aquella que ya le digo, que digan, por ejemplo, refiriéndose al gobierno como la actividad de gobernar algo, ¿no? Digamos, además es una función de verbo, es decir, yo tengo el gobierno de mi vida, como se decía en la hora anterior, digo, ¿no? Como contraejemplo. La dimensión subjetiva va a existir en cuanto uno entienda el gobierno como una relación social entre gobernantes y gobernados. Eso es. Eso es gobernar, en definitiva. Que haya gobernantes y gobernados, si no, no habría nada parecido a lo que llamamos gobierno. Vamos a ver que se me quedó alguna preguntita en el medio. Entre los 8 elementos, dice Oriana, necesarios para una democracia liberal, no me quedó claro la regla de 2 niveles. Se refiere a las diferencias de jerarquía constitucional entre la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos y las demás leyes y decretos. Es un tema más complejo, Oriana. Pásamelo por mail, porque voy a tardar mucho en explicarlo y vamos a retroceder un montón. Pásamelo por mail y te hago más la explicación más finita. ¿Dale? Esta es la parte que dice las necesidades para una democracia federal. Está bien, perfecto. Pásemelo. Las preguntas cuando son muy largas, la verdad que suponen la reposición de otro montón de conceptos que son también de unidades anteriores o unidades que vienen. Prefiero explicárselos, digamos, por escrito, que es más sencillo, y ustedes también pueden plasmar la pregunta de una manera más concreta. Bueno, quedamos con eso de la dimensión subjetiva, sí. Bien, a ver, estoy viendo mis apuntes de la clase, de la clase que doy todos los años, para ver si se me ocurre alguna cosa importante que se nos esté olvidando. Bueno, el gobierno unitario y federal, eso también es importante. No solo por lo que veníamos hablando antes con algunos compañeros o compañeras de ustedes, respecto a las dudas que deja el federalismo que tenemos nosotros, pero sí entender por qué. Ojo con esto. Gobierno unitario, por supuesto, lo dice la propia palabra, es una cuestión de centralismo del poder. ¿Sí? Y el federalismo supondría autonomías locales, que las podemos llamar en nuestro país, tenemos un ejemplo en nuestro país, son las provincias. ¿Sí? En otros lugares, como los Estados Unidos, ya lo dijimos, son estados. Por eso llaman Estados Unidos de Norteamérica, digamos, ¿no? Porque supuestamente esa unión es únicamente para qué. Ahí está el federalismo. La autonomía o la mayoría de atributos de gobierno lo siguen sosteniendo cada una de las regiones. Por eso tenemos regiones tan distintas de manera idiosincrática, es decir, de manera cultural, de cómo viven, de cuáles son sus ideologías, de cuáles son sus religiones en los Estados Unidos. O sea, hay variedades increíbles, incluso muy cercanas en el lugar, ¿no? Más allá de aquella vieja división que atraviesa la historia de Estados Unidos hasta el día de hoy, que tiene que ver con el sur y el norte, ¿no? Y la guerra civil que tuvieron ellos. Pero aún así, aún dentro del mismo sur, o dentro del mismo norte, o lo que se llama el middle, digamos, ¿no? Van a tener variedades. ¿Por qué?
porque efectivamente existe una cultura del federalismo ahí que es diferente a la nuestra. El federalismo supone esa autonomía, pero además, desde un punto de vista de filosofía política, el tema es, ¿dónde reside el poder originario? Es una pregunta que todos ustedes se tendrían que hacer o que quizás ya se hicieron. Tiene que ver con una cuestión de desnaturalizar lo que consideramos ya naturalizado. Nosotros consideramos naturalizado que vivimos en esto, en una democracia, que funciona así, que tiene un montón de cosas que no están buenas, pero que, bueno, quizás la mayoría de las personas pasan por esta vida sin preguntarse demasiado por qué, cómo se llegó hasta esto, quiénes fueron los que establecieron esta forma, quiénes se benefician con esta forma de gobierno, si podría haber otras, cómo podrían ser esas otras. Eh, entonces, el tema de ese, digamos, es una cuestión medio de pereza intelectual, ¿no? De no querer pensar, entonces decir, bueno, está bien, esto es así. Hay mucha gente que no, que te va a decir, bueno, es el mejor sistema que existe. Pero el problema es desnaturalizarlo. Y ahí lo que tenemos que entender, que para hablar de gobierno unitario o federal, lo importante es dónde está el poder originario. El poder originario es por qué nosotros le damos poder a alguien para gobernar. ¿Por qué nosotros somos gobernados y gobernadas por otra persona? Cuando se habla de eso, dice, bueno, el pueblo, generalmente vamos en el marco del constitucionalismo, en el marco de la vida de nuestra era histórica, si quieren, de hace varios siglos para acá, el origen, en una época se buscó el origen de la legitimidad de los gobernantes, por supuesto, una monarquía absoluta, donde lo buscaba, en Dios, en una divinidad, decían, bueno, esa divinidad le dio el poder algo al emperador, o al rey, se justificaba y se legitimaba con cosas trascendentales, con cosas metafísicas que uno ni siquiera puede ver. Bueno, a partir del contractualismo, que insisto, la mayoría de ustedes deben haber visto ya en el colegio o verán en Sociedad y Estado, esta idea de un pacto entre todas las personas en las cuales cedemos muchos de nuestros derechos o algunos para poder vivir en sociedad y demás. Ese poder originario, en un Estado federal, está en las provincias. Es decir, lo tienen las personas, lo tiene el pueblo, obviamente, pero lo tienen específicamente las provincias, que tendrían únicamente que delegar al poder central cuestiones mucho más chicas, como puede ser, sí, qué sé yo, alguna repartición de impuestos centrales, ¿no? De impuestos federales, pero generalmente lo que es el manejo de la seguridad, el manejo de las fuerzas de seguridad, eso es lo que tiene el gobierno central. La economía, en general, digamos, porque, bueno, sí se establecen lineamientos económicos para todos. El monopolio, como le digo, de la fuerza pública y la representación ante la comunidad internacional. Eso sería un presidente de los Estados Unidos. Después sabemos que no es así del todo. Pero digo, el mantener esas autonomías, ¿por qué? Porque se considera que el origen del poder está en esas autonomías, está en esas divisiones regionales que nosotros en este caso llamamos provincias. Por eso, a ver, para nuestra constitución también, por eso se habla del poder delegado por las provincias al gobierno central. Ahora, cuando uno ve cómo funciona la Argentina, sabe muy bien que es centralista. Funciona generalmente con lo que decide un gobierno central, encabezado por un presidente o presidenta. Entonces, una cosa es la letra de la ley, otra, lo que diga la Constitución, otra cosa es cómo funciona, digamos, ¿no? A ver, Oriana dice, dentro del presidencialismo, el presidente posee un poder positivo y otro negativo. Dentro del positivo está la capacidad de dictar decretos de necesidad y urgencia, pero no entiendo por qué quedan exceptuadas de este trámite las cuestiones relativas a materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Eh, Me pregunta si puedo explayarme en esta cuestión o dar algún ejemplo. Sí, claro, por el nivel de importancia de la materia. Se entiende que un país va a determinar. ¿Por qué el derecho penal? Bueno, porque el derecho penal es aquel que prevé las penas para los delitos. Y tiene las penas más importantes. Digamos, el derecho civil también tiene penas, pero generalmente son reparaciones económicas o multas o inhabilitaciones. La pena privativa de libertad, que es la más importante en nuestro sistema, tiene código penal. Y en el código penal se determina qué es o no un delito. La importancia de esa materia y la importancia de que esa materia no cambie cada 10 días o cada gobierno de turno, hace que un presidente no pueda, por decreto, modificar algo que tenga que ver con lo penal.
Porque si no, bueno, te meten un delito. Viene el presidente y dice, bueno, ahora es delito caminar con zapatillas azules. Después viene el otro y te dice, no, con zapatillas negras. Y sí, yo obviamente estoy diciendo algo que es absurdo, pero no creo que es muy diferente. Si alguien por decreto pudiera modificar el código penal, podría subir las penas, podría bajarlas. Nadie tendría seguridad jurídica, nadie sabría cuándo ni por qué podés estar preso. Tendría que estudiar todos los días los decretos para ver por qué podrías estar preso. Una locura. Otra de las cuestiones de materia tributaria, claro, la cuestión de impuestos. ¿Por qué? Porque los tributos se lo entienden, los tributos nacionales sobre todo, se los entiende como, bueno, justamente, aparte de entenderse como nacionales, son muy importantes porque son fruto también de la decisión popular. Por eso siempre tienen que ser determinados por el legislativo, que es el órgano que mejor expresa esa voluntad popular, porque es un órgano colegiado, hay varias personas que además están representadas las minorías. Aumentar por decreto los impuestos sería nada, pasar por encima de esa voluntad popular. Uno, digo, muchos de ustedes deben estar pensando, bueno, está bien, pero cuando vos tenés mayoría en el Congreso, si el presidente o la presidenta quiere, va a pasar. Sí, bueno, con esas cosas tenemos que lidiar, chicos, con esas cosas tendrían que, ustedes que son una generación nueva, tendrían que pensar cómo se pueden cambiar. Porque sí, porque sí, porque si yo quiero modificar algo de la materia tributaria, lo mando al Congreso y sé que me lo van a votar los míos. Y sé que con eso gano, entonces sería lo mismo. Bueno, está bien. Pero es un juego del que no podemos salir, digamos, ¿no? Tendría que existir una mayor independencia entre los poderes, bueno, en eso estamos, ¿no? Pero siempre, también la materia tributaria es una cuestión lógica, ¿no? La materia tributaria es a ver, el sistema tributario es aquel en el cual se nutre el Estado, con el cual se enriquece el Estado, con el cual obtiene los recursos del Estado, mayoritariamente son los impuestos. Entonces, tampoco se podrían cambiar a cada rato, tampoco podría ser, bueno, necesito un poco de plata, meto más impuestazos, digamos, ¿no? Se entiende que tiene que pasar por ese tamiz de voluntades que es el Poder Legislativo, que fue elegido directamente por el pueblo también, que tienen más, que representa también a las provincias, que van a tener problemas también con los impuestos, ¿no? Justamente estamos en materia federal, no podemos modificar unitariamente un impuesto si después va a afectar a toda una serie de provincias que no tuvieron nada que ver con eso. Otro era en materia electoral, sí, no se puede cambiar. Pensá que sería absolutamente ilógico que venga una persona, que no se la declararon presidente, hace un decreto y digo, bueno, ahora puede haber reelección indefinida. Porque yo sé que tengo el 70% de la gente a favor. Entonces me quedo viviendo durante años. Bueno, eso tampoco puede ser. ¿Mm? O el régimen de los partidos políticos. ¿Qué quiere decir? Que no puede cambiar la estructura de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque un presidente con eso podría eliminar a la oposición. Un presidente que está en el poder desarma a los partidos políticos, o los limita, o los modifica, y va a estar afectándolo para favorecer al suyo y arruinar a los demás. O para eliminar todos los partidos políticos y quedar él como un autócrata o una especie de rey. ¿No? En general, para cerrar un poco ese concepto, Oriana, y todos y todas, el asunto de esas materias es la importancia que tiene esas materias. La importancia, el hecho que atañe a todos. El derecho penal atañe a todos porque en nuestro país no tenemos un derecho penal por cada provincia. Los impuestos con el tema de la coparticipación también van a afectar a todos. Lo mismo los regímenes políticos, lo mismo el sistema electoral. No hay mucha forma de cambiarlo. Bueno, están quedando 10 minutos, así que empiecen a tirar las preguntas que quieran. Yo mientras sigo con lo de lo unitario y federal, a ver si se me encuentra algo más. Bueno, nada, vean, por supuesto, la idea de que una de las claves para entender cómo, o uno de los requisitos indispensables para que exista un Estado federal es el hecho de que esté representado en lo que nosotros llamamos la Cámara de Senadores, ¿no? O sea, que las provincias tengan de forma pareja la misma cantidad de representantes por provincia, más allá de la población que tengan, para ser representadas efectivamente en el Parlamento. ¿No? Digo porque puede ser que una pregunta de final, más de final, oral, que de parcial, sea, bueno, pero ¿no está? ¿Dónde radica el federalismo? Por ejemplo, ¿dónde veríamos el federalismo en nuestro sistema político? Y bueno, lo vemos justamente en el poder legislativo, sobre todo, ¿no? Donde están representadas explícitamente de manera igualitaria todas las provincias. Entonces sí, aparecería ahí el federalismo. No es el federalismo que a mí me gusta,
creo que es un federalismo bastante limitado, bueno, pero no importa, digo, ahí es una de las preguntas que se les puede hacer, apunta a eso, ¿no? Ver cuáles son las manifestaciones del supuesto federalismo que tenemos, ¿no? Eh, a ver, bueno, y siempre, por supuesto, estar muy atentos y atentas a no dejarse guiar por cuestiones nada más de letra. Un gobierno puede llamarse federal y ser unitario. Hay gobiernos que pueden ser unitarios y que sin embargo terminan teniendo en la práctica mayor autonomía por región o las poblaciones que habitan esas regiones. Lo mismo de identificar, qué sé yo, es muy lógico identificar, no sé, democracia con presidencialismo, porque entendemos que el hecho de elegir directamente digo, esas son las características del presidencialismo respecto al parlamentarismo, ¿no? Que el Poder Ejecutivo va a ser elegido con la misma legitimidad del legislativo, es decir, por el voto directo del pueblo. Entonces eso supondría entonces que la democracia representativa en un sistema presidencialista es lo que garantiza que nosotros estemos representados y que ese representante va a ser la persona que eh, va a representarnos a todos realmente en nuestros deseos y objetivos. Bueno, no funciona así. Por lo general no funciona así. Oriana pregunta, justamente en este sentido, ¿hay algún país que ejerza una democracia ideal? No, no existe. En el mundo no existen las cosas ideales. Esa es la diferencia entre la idealidad y la realidad, digamos. Una cosa son las teorías, una cosa son las teorías filosófico-políticas que tratan de organizar, o jurídicas, tratando de organizar un país, de ser lo más justo posible, de ver cómo pueden funcionar los poderes, de cómo se pueden controlar entre sí, cuáles son los derechos que tienen las personas. Fíjense, se están haciendo en los últimos años, nosotros a partir de la reforma del 94, pero es algo que viene pasando en el mundo, de tratar de instaurar sistemas de semipresidencialismo dentro de, de una representatividad más grande, como sería la iniciativa popular, ¿no? Por la que la gente puede ir, por ejemplo, y tratar de instaurar una, una ley. Pero en general, digo, tampoco, ojo con los clichés, ojo con las palabras, no hay una democracia ideal. Acá dice Dana, es bastante subjetivo eso, ya que depende de la ideología de cada uno. Claro, por eso nunca va a ser ideal. Yo creo que hay y hubo ejemplos en la historia, fíjense, por ejemplo, yo te podría decir, bueno, la pregunta clásica o el ejemplo clásico es la democracia ateniense, donde todos los hombres, eh, donde todos los hombres se juntaban en una plaza y definían el futuro y todos, literalmente, que quisiera. Bueno, está bien, eran los hombres, justamente. Eran los hombres de determinada clase social, las mujeres no existían, no. Entonces digo, eso era ideal, no, tampoco es ideal. Ha habido ejemplos y ha habido experimentos sociales en los cuales, a través de la historia occidental, por lo menos, que es la que más conozco, se ha llegado un poco más cerca, un poco más lejos de lo que sería, y qué sería además esa democracia ideal. ¿Qué sería el gobierno real del pueblo, la representación de todos? Y no sé, vos pensás una democracia ideal respecto al tema que está pasando hoy, a la pandemia. La democracia ideal ahí sería, si yo quiero que todos nos sintamos representados y todos tenemos los mismos derechos, vos podés decir, bueno, lo ideal sería que aquellos que quieran cuidarse eh, en algunas cuestiones lo hagan y los que no, no. Y no, no es así. Porque el que no se cuida de determinadas cuestiones también está llevando el virus para todos lados. Entonces ahí no hay forma de que el pueblo elija cada uno por su parte qué va a hacer. Muy difícil. La democracia es un concepto, chicos y chicas. Es un concepto que tiene toda la mejor reputación porque, bueno, porque en definitiva frente a regímenes que sean horrorosos, que sean de terror, que sean autoritarios, bueno, es un poco mejor. Pero eso no implica que esté gobernando el pueblo tampoco directamente. Acá pregunta la corrupción es también subjetiva, pero bueno, ahí ya nos metemos en cuestiones más de política, que yo no le tengo, no le hago asco, no me parece malo, yo tengo una posición política, puedo discutirlo con cualquiera de ustedes, pero me parece que no tenemos mucho lugar y no nos vemos las caras, y es muy difícil discutir de política así. Si vos
no sé, si alguien está relacionando la democracia con la corrupción, yo creo que ahí, chicos y chicas, lo que tienen que pensar es más en la naturaleza de los seres humanos, con los bienes culturales, que con esto voy a cerrar, nos faltan 3 minutos, que nosotros creemos y que nos damos a nosotros mismos. Yo, para pensar el tema de la corrupción, no pensaría en un gobierno o en otro, digo, ni en nuestra historia reciente, ni en ninguna historia, ni en la historia occidental, porque corruptos son todos, según uno lo quiere entender. No van a conocer personas que pasen por la política y no se enriquezcan. Ni en Argentina ni en ningún lado. O en otros lugares puede ser un poco más, pero es muy difícil. ¿Y por qué? Porque quizás el ser humano sea así. Yo no creo que el ser humano tenga una naturaleza definida. Yo creo que el ser humano es un animal que entra en una sociedad y que obtiene una cultura y que a partir de esa cultura va desarrollándose. Pero quizás esté en nosotros también vivir de esa manera, ¿no? Porque hemos visto que todos los sistemas son corruptos. Aún en aquellos donde no se afana explícitamente al Estado, se afana de otra manera. Estados Unidos no tiene grandes casos de esos de corrupción en principio, fíjense cómo funciona en su sistema social, se van a dar cuenta que también es una estafa y que también hay gente que se queda con guita sin hacer nada. Y uno va a una monarquía, que vos decís, bueno, son los reyes del país, también robaban. También. Entonces quizás haya algo ahí de los seres humanos eh, y de los valores que nos damos a nosotros mismos como válidos. Si nosotros consideramos que la riqueza monetaria es el único objetivo que vale en esta vida, y es lo que hoy en estos tiempos parece decirse, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y no resulta muy extraño entonces que después las personas cuando estén en alguna circunstancia de poder, ya sea del puntero que está en una municipalidad muerta de hambre, digo, hasta alguien que esté en la cúspide del poder, haga cosas que lo favorezcan a él mismo. En lo económico, y la relación que siempre tiene lo económico con el poder, ¿no? Porque la guita también da poder. Eh, Digo, esa pregunta contrafáctica en la cual uno diría, bueno, ok, si yo estuviese en esa situación, ¿qué haría? Por supuesto, es muy fácil contestarte. Yo nunca afané nada, entonces yo te podría decir, yo no creo que afane, hay que estar. Y no hay que estar porque no es me voy a tentar, chicos, es otra cosa. Es otra cosa, es que los poderes funcionan. ¿Ustedes se creen que lo importante del poder mundial es Trump? No, son las personas que están atrás de Trump, son las corporaciones. Entonces, si yo soy presidente de un país y tengo que negociar con los laboratorios, y ya la corrupción está íncita ahí, porque si no hago lo que ellos me están pidiendo, no funciona. Eh, las cantidades de factores de poder que existen en nuestra sociedad hacen mucho más complejo el concepto de corrupción que afanarse unos planes sociales. Ténganlo en cuenta para su propia vida, ténganlo en cuenta antes de opinar y antes de reproducir opiniones de un lado y del otro que salen en Facebook y salen en los diarios y que uno repite. Las cuestiones son más complejas de lo que parece, no son culturales. Nosotros tenemos que entender que la vida tendría que estar guiada por otros valores y ese tipo de cosas no se darían. Chicos y chicas, los veo el jueves. Les mando la invitación en un rato. Cuídense mucho y vemos después de, bueno, partidos políticos, justamente. Eh, sí, también, sí, las preguntas esas también como preguntas del examen. Las veo y los veo el jueves. Cuídense. Dale.